Muy buenas noches, mi nombre es Heidi Guerrero, pertenezco al grupo número 8 de la carrera Psicología Organizacional y les vengo a hablar referente a la genética y la conducta. La genética y la conducta son dos campos que están interconectados e investigan cómo nuestros genes influyen en nuestro comportamiento y en la personalidad. Para ello vamos a definir un poquito qué es la genética. La genética es el rasgo que se transmite de una generación a otra. ¿Pero qué es un rasgo? Un rasgo no es nada más que la característica de una persona. Esta característica puede ser la personalidad de alguien o puede ser un rasgo físico. Entonces, voy a definir la conducta. La conducta sabemos que es la personalidad, la manera de ser, de actuar de una persona, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos darnos cuenta, la genética, sí, ¿verdad? Que es un rasgo que se transmite de generación en generación y el rasgo es una característica y la conducta es la personalidad, la manera de ser una persona, viene a ser la característica también. Entonces vemos cómo estos se relacionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver actualmente o lo que estamos estudiando? Es la genética de la conducta que se centra en comprender cómo la información genética heredada puede afectar la forma en la que nosotros estamos actuando, en la forma en que nosotros estamos pensando, en cómo nosotros nos estamos relacionando con los demás a través de estudios científicos, eh, estudios referente a gemelos, estudios referente a análisis de los genes. La ciencia ha avanzado bastante y tenemos mayor información que nos permiten comprender la importancia de la relación entre la genética y la conducta, ya que éstas influyen en nuestros genes, que viene a ser parte de nuestra personalidad. Predisposición a trastornos mentales y comportamientos. Para ello vamos a ver un poquito referente a los trastornos. Los trastornos no son nada más que un miedo, ansiedad que provoca que nosotros tal vez estemos asustados, que nos altera, ¿verdad? Que altera nuestro sistema nervioso, afectando directamente nuestra conducta. Es ahí donde la genética conductual lo que busca es poder identificar los genes específicos que pueden estar involucrados en la predisposición a ciertos comportamientos como lo es la agresividad, que son las reacciones violentas que tenemos, el comportamiento sexual, que la genética puede influir en las preferencias sexuales de cada persona, en la aflicción por el azúcar y la sal. La genética puede influir en la preferencia de nuestros sabores, en la visión de los colores. La genética puede afectar la percepción de los colores. Si decimos que la genética es un rasgo de transmisión de generación en generación, nosotros podemos poner como ejemplo cómo personas, ¿verdad?, que tienen tal vez miopía, astigmatismo, sus hijos pueden heredar también la misma enfermedad. Ya han habido casos de aquellos. Cuando yo decía, bueno, rasgos, la genética, pues en este caso, son rasgos que se transmiten y un rasgo es una característica y la conducta de una persona, ¿verdad? Es su manera de ser, su manera de actuar. También se considera una característica, pues no. Entonces podemos ver nosotros a nuestros familiares, a nuestro papá, qué parecido tiene con nuestra abuelita, con nuestro abuelito, o nosotros mismos qué parecido tenemos, y no solamente físicamente, sino que hacemos tal vez ciertos gestos o nuestra personalidad. Tal vez mi papá tiene un carácter fuerte y yo he sacado ese carácter. Entonces siempre, no sé si en las familias se puede dar el caso, se comparan, se dicen, bueno, tú te pareces, tienes más afinidad o te pareces a nuestra mamá, tú sacaste las cejas de mi papá, o mira, tú sacaste ese carácter fuerte, qué sé yo, de mi abuelo. Entonces, vemos que podemos ir heredando este tipo de características, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a definir? ¿En qué nosotros
a nosotros nos influye aquello. Y es ahí que nosotros nos damos cuenta que todo este tipo de agresividad, comportamiento sexual, aflicción a algo, verdaderamente vienen a ser trastornos que modifican nuestras conductas. Entonces, sí vemos influencia directa a nuestra personalidad. ¿Y cómo se transmite esta herencia genética? Vamos a ver, entre los genes y cromosomas, los genes son segmentos de ADN que se encuentran en los cromosomas y codifican para las características físicas específicas. Cada ser humano hereda dos copias de la mayoría de los genes, una de cada progenitor a través de qué? De la fertilización. Es ahí donde va la transmisión. Algunos genes pueden ser de dominancia y recesivos. Qué sé yo, dominantes es como su palabra lo indica, válgame la redundancia. Un gen dominante y otro recesivo en los pares cromosómicos del individuo, sacados uno del padre y otro de la madre. El dominante, como su nombre lo indica, se hace siempre manifiesto por encima del recesivo. El recesivo, aunque este último no desaparezca completamente, pudiendo transmitirse de descendencia. Por ejemplo, los ojos negros son dominantes y los ojos verdes son recesivos. De modo que el descendiente de una pareja mixta, de alguien que tenga los ojos negros y otro que tenga los ojos verdes, tendrá una mayor probabilidad de sacar los ojos negros. Esto se expresa como dominante más recesivo igual a dominante. Pero también tenemos el caso de la herencia recesiva. Como ustedes vieron, existen caracteres dominantes y otros recesivos, que los primeros se manifiestan siempre por encima de los segundos, o sea, los dominantes y bajo lo que son los recesivos, ¿verdad? Sin que por ellos estos últimos, que vendrían a ser los recesivos, se llegasen a perder del todo. No, no se pierden del todo. Pues bien, los caracteres recesivos pueden heredarse también y hacerse manifiestos siempre y cuando no exista un dominante que los opaque. Por ejemplo, el descendiente del ejemplo anterior cuyos ojos son negros, pero tuvo un progenitor que los ojos eran verdes. O sea, lleva el gen recesivo. Se reproduce con otra persona cuyos ojos son verdes y tienen sorprendentemente, qué sé yo, una digamos que se expresa como recesivo más recesivo, ¿verdad? Que viene a dar que sus ojos pues llegasen a ser café. ¿Cómo es posible? Debido a que nuevo individuo obtuvo el gen recesivo de los ojos verdes de sus progenitores, lo cual es porcentualmente menos probable, pero sí es totalmente posible. Tenemos lo que es la herencia codominante, que en este caso se heredan y se manifiestan dos caracteres dominantes provenientes de los progenitores, produciendo así una mezcla o función entre ambos rasgos, sin que ninguno se prive por encima del otro, en este caso que vendrían a ser iguales. Por ejemplo, una persona posee un tipo de sangre A dominante y se reproduce con otra persona que tiene un tipo de sangre B dominante y obtienen un descendiente que en vez de optar por alguno de los dos rasgos dominantes, A o B, simplemente tienen un tipo de sangre AB, digamos. Variabilidad genética. La recombinación genética durante la meiosis y la mezcla de los genes de ambos padres en la fertilización generan una variabilidad genética en la descendencia, lo que da lugar a una amplia gama de características físicas del ser humano. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la herencia genética de aspecto
de la conducta. Tenemos, por ejemplo, la herencia poligénica, la interacción en gen ambiental y tenemos epigenética. En este caso, la herencia poligénica, muchos aspectos de la conducta, como la inteligencia, la personalidad, la susceptibilidad a trastornos psicológicos, son influenciados por múltiples genes en lugar de un solo gen. Estos rasgos son poligénicos y se heredan de manera compleja. Un ejemplo puede ser la huella dactilar. Otro ejemplo puede ser pues, cuando uno hereda lo que es, uno es hipertenso, puede ser diabético. La interacción del gen en el ambiente. La genética de la conducta no solo depende de los genes, sino también de la interacción entre los genes y el ambiente. Factores ambientales como la crianza, la educación, la exposición a eventos estresantes puede influir cómo se manifiestan los rasgos heredados. Los cambios epigenéticos pueden influir en la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN. Esos cambios pueden ser heredados y afectar susceptibilidad a ciertos comportamientos y trastornos. Los cambios epigenéticos pueden ser activados o desactivados, ¿verdad? ¿En base a qué? En base también a la alimentación que nosotros tengamos, en base al deporte que nosotros hagamos, ¿verdad? O en base también, muchas de las veces, a la edad. En conclusión, podemos decir que la información genética se transmite de generación en generación. Ya le vimos a través de la herencia genética, lo que influye en las características físicas y los aspectos de la conducta de un individuo. Sin embargo, es importante, muy importante destacar que la influencia de los genes en la conducta es multifacética y está influenciada por factores ambientales y epigenéticos, lo que hace que la relación entre la genética y la conducta sea más compleja y fascinante. Hablemos sobre la mutación genética. Es el cambio que se da en la secuencia, en la estructura del material genético realmente. Las mutaciones pueden ser en cambios positivos, como también pueden ser en cambios negativos en el desempeño vital del organismo y en ese sentido puede impulsar la adaptación y evolución. Estos tipos de cambios se producen por dos razones esenciales, las cuales son de manera espontánea y natural, producto de errores en la replicación del genoma durante las fases de división celular o de manera externa por la acción mutágenos de diversos tipos sobre el organismo, como la radiación eh, ionizante, ciertas sustancias químicas y acción a algunos patógenos virales, entre otros. Tenemos algunos ejemplos de mutación genética y entre ellos tenemos la polidactilia. Es una alteración genética que se da durante el desarrollo del feto y que en ocasiones la aparición de uno o varios dedos extras en las manos o los piececitos. Tenemos el síndrome de Marfan, que es causado por defectos de un gen llamado fibrilina, que tiene que ver con la información genética que determina la formación del tejido conectivo. Quienes padecen de estos síndromes presentan contexturas extremadamente delgadas, con extremidades anormales, largas, la cual ejerce una presión anormal en sus aortas que pueden desarrollar un infarto. Y tenemos también lo que son las resistencias del VIH. Se han dado casos muy raros, personas resistentes a esta infección con el virus de inmunodeficiencia humana, virus que es causado por el SIDA. Esto se debe a una mutación en el gen CCR5 que el retrovirus reconoce como la puerta a la célula humana, hace a ciertas personas invisibles a la infección e impide que puedan ser infectadas fácilmente. Y bueno, desarrollando un poquito más el tema que tenemos lo que es la genética conductual, ¿verdad? Con también la neurogenética, podemos definir que la neurogenética se enfoca en identificar los genes y las variantes genéticas asociadas con trastornos neurológicos y psiquiátricos, mientras que la genética conductual pues se encarga de estudiar en qué
influye, en qué influye esto en en el ser humano, la cuenta, pues en nuestra conducta, ¿verdad? Podemos ver que hay una correlación ahí entre entre el estudio de la genética conductual con la neurogenética. Y bueno, esperamos verlo, ese tema un poquito más extenso más adelante. Espero que les haya gustado mucho este vídeo, que haya sido de de mucha riqueza para nuestro conocimiento. Que tengan buenas noches.